Historia de la esclavitud, un recorrido por su evolución e impacto en diferentes épocas y lugares. La esclavitud es una forma de explotación y dominación que consiste en privar a una persona de su libertad y someterla al poder y la voluntad de otra, que la trata como una propiedad o una mercancía. La esclavitud ha existido desde la antigüedad hasta la actualidad, adoptando diversas formas y manifestaciones en diferentes épocas y lugares. A lo largo de la historia, millones de personas han sido víctimas de la esclavitud, sufriendo violencia, opresión, discriminación y exclusión. Al mismo tiempo, la esclavitud ha generado resistencias, luchas, rebeliones y movimientos abolicionistas que han buscado poner fin a esta injusticia. La esclavitud en la antigüedad se originó como una forma de aprovechar la mano de obra de los prisioneros de guerra, a los que se les podía dar muerte o someter a trabajos forzados. Las principales causas de la esclavitud eran las guerras, pero también el endeudamiento, el nacimiento y el comercio. Los esclavos podían ser prisioneros de guerra, deudores insolventes, hijos de esclavos o personas compradas o capturadas por traficantes. Los esclavos realizaban diversas funciones como trabajadores agrícolas, mineros, artesanos, domésticos, militares, sexuales o educativos. Los esclavos carecían de derechos y estaban sujetos a la autoridad y el castigo de sus dueños. Algunos esclavos podían obtener su libertad por manumisión, acto voluntario del dueño, por compra pagando un precio o por fuga escapando de su situación. Así se encuentran testimonios de esclavitud entre los pueblos mesopotámicos, como los sumerios o los babilonios, que utilizaban a los esclavos para construir sus monumentales obras públicas como templos o canales. También se practicaba la esclavitud entre los egipcios, que empleaban a los esclavos para trabajar en las minas, en las tierras agrícolas o en las pirámides. Entre los hebreos, el pueblo elegido por Dios según su tradición religiosa, también existía la esclavitud, aunque con algunas limitaciones. Los hebreos podían ser esclavos solo por un periodo máximo de 6 años y debían ser liberados en el año del jubileo. Además, se prohibía maltratar o vender a los esclavos hebreos. Entre los pueblos indoeuropeos que se expandieron por Europa y Asia desde el segundo milenio a.C., también se practicaba la esclavitud. Así, entre los griegos, la esclavitud era una institución fundamental para el desarrollo de su civilización. Los griegos consideraban que había personas naturalmente libres y otras naturalmente esclavas, según su origen étnico o capacidad intelectual. Los griegos obtenían sus esclavos principalmente por medio de las guerras o del comercio con otros pueblos. Los esclavos griegos podían desempeñar diversas funciones: trabajar en el campo, en las minas, en los talleres artesanales o en el servicio doméstico. También podían ser educadores, médicos o administradores. Algunos esclavos podían llegar a obtener su libertad por medio del pago de un rescate o por voluntad de su amo. Sin embargo, la mayoría de los esclavos vivían en condiciones precarias y estaban sometidos al poder absoluto de sus dueños. Entre los romanos, la esclavitud alcanzó su máxima expresión. Los romanos basaron su economía y su sociedad en el trabajo masivo de los esclavos, que llegaron a ser millones en todo el imperio. Los romanos obtenían sus esclavos principalmente por medio de las conquistas militares o del comercio con otros pueblos. Los esclavos romanos podían realizar todo tipo de trabajos, desde los más duros y peligrosos como trabajar en las minas o en las galeras, hasta los más refinados y prestigiosos como ser secretarios, artistas o filósofos. Algunos esclavos podían llegar a tener una gran influencia en la política o en la cultura romana, como en el caso de Espartaco, el gladiador que lideró una rebelión de esclavos contra Roma, o el de Esopo, el famoso fabulista. Sin embargo, la mayoría de los esclavos sufrían una situación de explotación y opresión, sin ningún derecho ni dignidad. Los romanos podían castigar, torturar o matar a sus esclavos sin ninguna consecuencia legal. La esclavitud en la antigüedad tenía un carácter más económico que racial o étnico. Los esclavos podían ser de cualquier origen o condición, sin que existiera una discriminación basada en el color de la piel o la procedencia. Sin embargo, la esclavitud también implicaba una deshumanización y una inferiorización de los esclavos, que eran considerados objetos o instrumentos al servicio de sus amos. La esclavitud en la antigüedad generó diversas formas de resistencia y protesta por parte de los esclavos. Algunas de las más conocidas fueron las rebeliones lideradas por Espartaco en Roma, por Euno en Sicilia o por Zósimo en Egipto. Estas rebeliones fueron reprimidas con dureza por las autoridades, que ejecutaron o crucificaron a miles de esclavos. También hubo casos de huidas individuales o colectivas, así como de solidaridad y apoyo entre los esclavos. La esclavitud en la Edad Media sufrió una transformación debido a los cambios políticos, económicos y culturales que se produjeron en Europa y en el mundo islámico. Por un lado, la caída del Imperio Romano de Occidente y las invasiones bárbaras provocaron el colapso del comercio y la urbanización y el surgimiento de una economía rural basada en el feudalismo. En este contexto, la esclavitud clásica fue sustituida por otras formas de servidumbre, como la colonia o la gleba, que implicaba un vínculo entre el señor feudal y el campesino, que debía trabajar la tierra a cambio de protección
ni un tributo. Sin embargo, la esclavitud no desapareció por completo en Europa, sino que se mantuvo en algunos ámbitos como el doméstico, el militar o el eclesiástico. Además, se desarrolló un comercio de esclavos con otros pueblos como los vikingos, los eslavos o los musulmanes. Por otro lado, la expansión del Islam por África, Asia y Europa supuso un nuevo impulso para la esclavitud. Los musulmanes practicaban la esclavitud desde sus orígenes, siguiendo el ejemplo del profeta Mahoma, que tenía esclavos y permitía su posesión y comercio. Los musulmanes obtenían sus esclavos principalmente por medio de las guerras santas o yihad o por medio del comercio con otros pueblos. Los esclavos musulmanes podían ser de origen africano, europeo o asiático y podían realizar diversos trabajos, desde los más humildes y serviles como trabajar en las plantaciones o en los harenes, hasta los más nobles y honorables como ser soldados o eunucos. Algunos esclavos podían llegar a tener una gran importancia política o social, como el caso de los mamelucos, los soldados esclavos que gobernaron Egipto durante varios siglos. Sin embargo, la mayoría de los esclavos vivían en condiciones denigrantes y estaban sometidos a la voluntad de sus amos. La esclavitud medieval tenía un carácter más cultural que racial. Los esclavos podían ser de cualquier origen o condición, pero se valoraba más a los que pertenecían a una cultura diferente o exótica. La esclavitud también implicaba una asimilación y una aculturación de los esclavos que adoptaban la lengua, la religión y las costumbres de sus amos. Los esclavos medievales podían ser hombres o mujeres, niños o adultos, cristianos o paganos. Sus funciones eran variadas: trabajadores agrícolas o urbanos, servidores domésticos o palaciegos, soldados o eunucos, pero también concubinas o harenes. Los esclavos tenían un estatus legal inferior al de los hombres libres y estaban sujetos a las normas y costumbres de sus dueños. Algunos esclavos podían acceder a la libertad por conversión religiosa, por emancipación o por redención. La esclavitud medieval generó diversas formas de resistencia y oposición por parte de los esclavos. Algunas de las más conocidas fueron las revueltas de los zanjes en Irak, de los Saqaliba en Al-Ándalus o la de los mamelucos en Egipto. Estas revueltas lograron derrocar a sus opresores y establecer sus propios regímenes políticos. También hubo casos de fugas individuales o colectivas, así como de alianzas y colaboraciones entre los esclavos. La esclavitud alcanzó su mayor auge y expansión en la Edad Moderna, con el inicio de la colonización europea de América y el desarrollo del comercio transatlántico de esclavos. La principal causa de la esclavitud fue la demanda de mano de obra para las plantaciones de azúcar, tabaco, algodón y otros productos tropicales. Los principales proveedores de esclavos fueron los reinos africanos, que capturaban o compraban a sus propios súbditos o a los de sus vecinos. Los principales compradores fueron los portugueses, los españoles, los ingleses, los franceses y los holandeses. Los principales destinos, pero no los únicos, fueron el Caribe, Brasil y el sur de Estados Unidos. La trata de esclavos transatlántica fue uno de los capítulos más oscuros y devastadores de la historia de la esclavitud. Durante varios siglos, millones de africanos fueron capturados, transportados a América y vendidos como esclavos, por lo que tuvo un impacto duradero en América. La esclavitud se arraigó profundamente en las colonias americanas y más tarde en los Estados Unidos hasta la Guerra Civil. Tras la Guerra Civil, los afroamericanos lucharon por sus derechos civiles y políticos durante el periodo denominado de reconstrucción. No obstante, a medida que crecía la conciencia de los horrores de la esclavitud, surgieron movimientos antiesclavistas en Europa y América. Estos movimientos presionaron por la abolición de la trata de esclavos y eventualmente la emancipación de los esclavos. Los esclavos modernos eran mayoritariamente hombres y mujeres africanos, aunque también hubo indígenas americanos y europeos pobres. Sus funciones eran principalmente agrícolas, aunque también podían ser mineros, artesanos, domésticos, militares o sexuales. Los esclavos carecían de derechos y estaban sometidos a las leyes y reglamentos de sus dueños. Algunos esclavos podían obtener su libertad por manumisión, por compra o por fuga. La esclavitud moderna tenía un carácter más racial que cultural. Los esclavos eran discriminados y estigmatizados por el color de su piel y su origen africano. La esclavitud también implicaba una explotación y una violencia extremas que causaban altas tasas de mortalidad y sufrimiento entre los esclavos. La esclavitud moderna generó diversas formas de resistencia y abolición por parte de los esclavos. Algunas de las más conocidas fueron las rebeliones lideradas por Toussaint de Louverture en Haití, por Nat Turner en Estados Unidos o por Zumbi dos Palmares en Brasil. Estas rebeliones lograron emancipar a miles de esclavos y crear sus propias comunidades libres. También hubo casos de fugas individuales o colectivas, así como de formación de quilombos o palenques que eran poblados de cimarrones. Además, hubo movimientos abolicionistas impulsados por filósofos, religiosos, políticos y activistas que denunciaron la inhumanidad y la ilegitimidad de la esclavitud.
La esclavitud fue progresivamente abolida en la Edad Contemporánea gracias a las presiones sociales, políticas y económicas que cuestionaron su viabilidad y su moralidad. La primera nación en abolir la esclavitud fue Francia en 1794, seguida por Inglaterra en 1833, Estados Unidos en 1865, Brasil en 1888 y Cuba en 1886. Aunque la mayoría de los países occidentales abolieron la esclavitud en el siglo XIX, la institución persistió en otras partes del mundo, como en el Imperio Otomano y algunas partes de Asia, mucho tiempo después de que fuera abolida en Occidente. Pero la abolición formal no significó el fin efectivo de la esclavitud, sino que dio lugar a nuevas formas de explotación y dominación que perpetuaron la situación de desigualdad y exclusión de los antiguos esclavos y sus descendientes. Algunas de estas formas fueron la servidumbre por deudas, que consistía en obligar a una persona a trabajar para pagar una deuda contraída con su empleador o acreedor, sin que existiera un plazo o un límite para saldarla. Esta forma de esclavitud afectó especialmente a los campesinos y a los indígenas en América Latina y Asia. También el trabajo forzado, que consistía en reclutar o secuestrar a una persona para hacerla trabajar en condiciones deplorables, sin remuneración o con una muy baja y sin respetar sus derechos o su dignidad. Esta forma de esclavitud se practicó en las colonias europeas de África y Asia, así como en los regímenes totalitarios del siglo XX. También la trata de personas, que consiste en el comercio ilegal de seres humanos con fines de explotación sexual, laboral, doméstica o criminal. Esta forma de esclavitud se ha intensificado en las últimas décadas debido a la globalización, la pobreza, la violencia y la corrupción. E igualmente está la esclavitud infantil, que consiste en el uso de niños y niñas como mano de obra barata sin respetar su desarrollo físico, psicológico o educativo. Esta forma de esclavitud se da en diversos sectores como la agricultura, la minería, la industria, el servicio doméstico o la mendicidad. La esclavitud contemporánea ha generado diversas formas de denuncia y combate por parte de las víctimas y de la sociedad civil. Algunas de las más conocidas son la Convención sobre la Esclavitud de 1926, que fue el primer tratado internacional que definió y prohibió la esclavitud y la trata de esclavos. También la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que reconoció el derecho a la libertad y a la dignidad de todas las personas sin distinción de raza, sexo, religión o condición social. Igualmente, el Movimiento contra la Esclavitud Internacional, que es la organización más antigua y más grande del mundo dedicada a erradicar todas las formas de esclavitud y a defender los derechos de los esclavos y sus descendientes. E igualmente el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, que se celebra cada 2 de diciembre desde 1986, con el fin de concienciar y movilizar a la opinión pública sobre este problema. La esclavitud, pues, ha marcado profundamente la historia de la humanidad, dejando unas huellas imborrables en las culturas, las sociedades y las personas. A pesar de la abolición oficial, la esclavitud no es un fenómeno del pasado, sino una realidad del presente. Las luchas por la igualdad y la justicia continúan en la sociedad moderna.